Agradezco antes que nada la invitación que me hicieron de participar de este coloquio y aquí vamos a empezar con el tema que propongo, perdón, la autoridad epistémica indígena prehispánica. Aquí con una imagen que me parece que representaba la idea de que ellos tenían del tiempo. Vamos a ver precisamente la diferencia entre dos maneras de ver el mundo. Partimos del principio que la civilización mesoamericana prehispánica constituía una autoridad cultural con paradigmas cognitivos, axiológicos propios, operaciones mentales distintas de las que prevalecían en España en el siglo XVI y de las que hoy imperan, pero igualmente válidas en los términos de una regulación de los intercambios funcionales con el mundo exterior. Esa es una definición que da Jean Piaget de la cognición del conocimiento en general. El sistema cognitivo indígena era fundamentalmente sensualista. Tendría una red intrincada sistémica de correspondencias simbólicas y semiológicas, desde lo pulsional telúrico hasta un misticismo etéreo. En este contexto teórico, la sistematicidad semiológica que imperaba en la configuración indígena del sentido permite generalmente paliar a una falta de información o restaurar la versión original de un relato interpolado por las razones que fueran en un ámbito colonial de recopilación de textos. Un encuentro de dos epístemes. En 1519, dos mundos se enfrentaron y más allá de la beligerancia, dos epistemes, dos maneras de pensar, de sentir, y en última instancia, dos formas de ser entraron en contacto. La definición lexicográfica de episteme como conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinada época expresa precisamente lo que diferenciaba los dos mundos en este año crucial. Innumerables son los paradigmas teidéticos que se oponían en este encuentro de dos epistemes y cuya fusión contribuyó a forjar la idiosincrasia mestiza mexicana. Entre estos paradigmas figuran una conceptualización distinta del espacio-tiempo que incidió de manera determinante sobre el destino de los pueblos indígenas y la idea que se hacían de la muerte, la cual fue un obstáculo mayor en los primeros momentos de la evangelización. En ambos casos, una oposición esencial que atañe a su relación con el mundo subyacía a sus planteamientos cognitivos. Por un lado, la trascendencia europea. El sistema cognitivo europeo, tal y como se presenta en el siglo XVI, manifiesta una clara trascendencia en relación con los hechos o objetos por conocer. La objetivación, la abstracción conceptual y la fragmentación analítica son su instrumentación predilecta. Asimismo, los avances tecnológicos determinaron el concepto de progreso. Un Dios único trasciende el mundo que Él creó ex nihilo. Su palabra dogmática tiene un carácter trascendente y una verdad singular se debe de imponer al resto de la humanidad. El tiempo, en su concepción occidental, trasciende el espacio, por lo menos desde finales de la Edad Media, y la muerte será redimida en los términos religiosos y morales que el cristianismo define. En un contexto político, la trascendencia del fin en relación con los medios, conceptualizada como maquiavelismo a partir de la obra de Nicolás Maquiavelo, imperaba en el mundo occidental. En ese sentido, Cortés fue una personificación del maquiavelismo. La inmanencia indígena. En el mundo indígena prevalecía la inmanencia, postura existencial inherente a algún ser unido de manera inseparable a su esencia. Es una definición del diccionario. Como lo revela el análisis de las fuentes, el indígena náhuatl se situaba en una relación de inmanencia con su entorno natural, se consideraba como parte del mundo, como las plantas y los animales,
y su saber era afín a sus planteamientos religiosos. El mundo había sido creado ex nihilo, no había sido creado ex nihilo por un ser exterior y trascendente, sino que se había expandido in illo tempore. Las divinidades, aun cuando tenían nombres propios e imágenes antropomorfas o zoomorfas que los identificaban, representaban entes naturales. La observación de los fenómenos astronómicos, si bien permitía prever eclipses y definir el curso de los planetas, era antes que nada una lectura astrológica del cielo que ubicaba al hombre en el espacio-tiempo. En un ámbito filosófico, más que acentuar la distancia trascendental entre el sujeto conocedor y el objeto por conocer, el saber indígena tendía a reducirla y colmar el abismo que la conciencia humana había instaurado entre él y el mundo. A la nitidez de una abstracción conceptual, los antiguos nahuas preferían una fusión simbólico-sensible del saber en una expresión cultural que producía un sentido no siempre inteligible, si bien aprehensible a otros niveles cognitivos. En este contexto de un saber sensible, a diferencia de la lógica occidental, la causalidad indígena era antes que nada una causalidad de la impresión, generada por la estructuración verbal de los mitos, la semiología iconográfica de los códices y una verdad onírica intuida a partir de los sueños y una asunción somática en danzas rituales. El saber indígena era totalizante. Las partes se integraban de manera armónica o que quería ser armónica en una totalidad la cual a su vez regía las partes tanto en términos cognitivos como axiológicos. La religión y la fuerza anímica de los combatientes eran, por ejemplo, el nervio de la guerra, yaoyot. En la conquista, las batallas fueron encuentros entre el maquiavelismo europeo, en el que el fin justificaba los medios, y una visión florida de los antagonismos bélicos, la cual regía un comportamiento ofensivo casi ritual de los guerreros, quienes se empeñaban en capturar al enemigo y no matarlo para ofrendarlo en sacrificio a Huitzilopochtli. El símbolo era un arma contundente. Para dar tan solo un ejemplo, citemos la importancia que tuvo el estandarte mexica Tlahuixmatlaxopilli en la batalla de Otumba. Pese a la aplastante superioridad numérica de los mexicas y sus aliados, con el solo hecho de arrebatar el estandarte Tlahuixmatlaxopilli, los españoles desintegraron al ejército mexica. Pasó lo mismo, en paréntesis, pasó lo mismo cuando en Yacacolco, Cuauhtémoc estaba rodeado. El solo hecho de arrebatar un estandarte español hizo que recobrara sus fuerzas el ejército mexica y Tlatelolca, más bien en este caso, y hicieran unos 50 españoles como prisioneros y como 300 indígenas aliados. Perdón. El concepto de verdad desde el punto de vista cristiano. Los españoles que llegan en 1519 traen con la cruz la imagen de la Virgen y la bandera del Espíritu Santo al Dios único y verdadero. Y la verdad en singularidad religiosa que se ve reforzada con las aportaciones de la ciencia y la tecnología incipientes. La verdad occidental trascendía, se desprendía del sujeto que la concebía y buscaba ser objetiva. Por otra parte, siguiendo los planteamientos aristotélicos, se oponía de manera exclusiva e excluyente a una no verdad. En cambio, la verdad indígena está en la raíz. La noción indígena de verdad, Nelly o Nelistli, era distinta. Como lo indica la etimología de la palabra náhuatl para raíz, la verdad indígena era radical e inmanente al mundo, es decir, al mundo natural. En efecto, encontramos en el vocabulario náhuatl del huayot, raíz, el radical léxico Nelly, verdad, y los morfemas wa y yot, respectivamente de posesión, de presencia y de abstracción. Etimológicamente, en el huayot es lo que entraña la verdad. Se colige de lo anterior que la mentalidad náhuatl realizaba una fusión conceptual
entre los conceptos de raíz y verdad. La verdad indígena alimentaba el cuerpo colectivo como la raíz nutre la planta, tomando de la madre tierra los ricos minerales que transformaba en savia vital. A diferencia del logos occidental, que establecía el principio de no contradicción y oponía lo verdadero a lo falso como términos excluyentes de una dicotomía lógica, la cognición indígena prehispánica consideraba como verdad lo que permitía el desarrollo óptimo y armonioso de una colectividad o un individuo en el espacio-tiempo en el que se integraba. La verdad en este contexto no se oponía a una no verdad que la contradijera de manera dialéctica. La verdad radical indígena permitía a la colectividad florecer, dar sus frutos culturales e integrarse de manera armoniosa, ecológica, a su entorno natural. Oralidad y escritura alfabética. El alfabeto era un componente esencial de la episme occidental. Permitió la conservación de testimonios y textos indígenas en su versión original, pero tuvo repercusiones en la mentalidad autóctona. En su cuerpo alfabético, la lengua y el discurso pasaron de un universo acústico hiperestésico, es decir, con una sensibilidad exacerbada, a un universo visual relativamente indiferente y distante. El hablante nativo estaba siempre profundamente implicado en una experiencia auditiva táctil, lingüísticamente vivida. La escritura alfabética alteró la asociación original de la palabra con el sonido, haciendo de ella un objeto en el espacio y estableció una nueva relación sensorial del hablante lector con su lengua. La pictografía es prehispánica. El saber se configuraba también en imágenes, generando asimismo aspectos determinantes del raciocinio indígena. La pictografía, el simbolismo ideográfico y la mediación fonética se conjugaban con el tamaño, el trazo, la posición, los colores, la tensión espacial de las formas sobre el papel o la fibra y su composición para generar un sentido sensible, en parte subliminal e ilegible, si bien inteligible mediante la mirada. Existía un discurso pictórico paralelo al discurso oral que tenía su expresividad propia. En ese contexto, la lectura era ante todo una visión de hechos y acontecimientos que no pasaban necesariamente por el embudo de una expresión verbal. Se pensaba en imágenes. Aquí hay una serie de conceptos: tlamati, saber y sentir; nemilia, pensar; nemilistri, pensamiento; tlalnamiquilistri, que es pensamiento y recuerdo; tlalniamnamiqui, recordar. Cuando el indígena decía, ninoyol nonoza, converso con mi corazón, como que lo que había sido pensado tenía que pasar del crisol de la sensibilidad para ser forjado como elemento cognitivo, ¿no? Decían también, no yo lo kimati, lo siente mi corazón. Te lloro y pan yao en tastoli, la palabra va al corazón. Entre la mente y el corazón, en Xochitl, la flor y el canto, tenemos el eslabón cognitivo de la poesía. O me lloró a hacerse dos el corazón, era la duma. Aquí rápidamente un canto de los cantares mexicanos que expresan un poco lo que estoy diciendo. Maniquista cucuelnen guayotaya, ma niki atlalaki ya, ma maisca ya taltikpa, que ma mochiwa no onemis no yor. Sanka teuxochita huyaca, in potocatica, no sepanoa llanto xochiu, aye oyo wi. Yonkan kiya itmolini noqui, Seiliano tlahto, laquilo, owa, entonces Isca, Quinquiapan y Yao. Ojalá y vea yo la raíz del canto, ay, que lo siembre yo en la tierra ya, que se hierga ya en la tierra, cuando se dé mi corazón florecerá. Solo es la flor fragante de los señores la que se exhala. Se entrelazan ya nuestras flores, ay, ay, oh, uy, ay, al hace ya crecer mi canto. Germina mi palabra sembrada, owa, nuestra flor se hiergue en tiempo de lluvia. Ay. El saber, la matiliste y la palabra tlachtoli. Aquí rápidamente solamente voy a leer
el aforismo decía, por ejemplo, Teyolo y Panyaon Tlactoli, la palabra del corazón. Es decir, que la transmisión de algo de una persona a otra tenía que pasar por elementos sensibles para estar plenamente recibida por el interlocutor, ¿no? También la palabra, digamos, elementos sinestésicos como el sabor intervenían. Decían, Imayu Tlaxcuali, Momati Tlaxtoli. Como comida se considera la palabra. Imayu Itepantli, igual Mochiutía en Tlaxtoli. Como se hace un muro, se hace el discurso. Nican Coscateu, Macosteu, Tiltica, Tapaltica. Aquí se hizo un collar, se hizo una jorca con tinta negra y roja, es decir, con palabras. Yeishiloyocan, Yemiahuayocan, o Axico Tlachtoli. Ya llegó a Gilote, ya llegó a Mazorca el discurso, cuando consideraban que un razonamiento había logrado, digamos, su cometido con una respuesta. La cadencia de habla es muy interesante porque cuando salía el Tlachtoani a la calle y hablaba, digamos, con una caña, con un bastón, estaba marcando la cadencia de sus palabras. Dice el texto del Códice Florentino, Ixcuaquisa en Tlachtoani, y Maconotío, y Acapita, y Nicmachpilotío, y Matlachtotío. Cuando sale el Tlachtoani, en la mano tiene su vara de caña. Caminando la va moviendo para marcar la cadencia de sus palabras. El movimiento del bastón era una percusión visual, la cual puntuaba las sílabas de la palabra proferida y generaba una sintaxis prosódica que daba a ver el sonido y ponderaba el sentido de lo que se expresaba. En este contexto fonético rítmico, es posible que la acentuación de la palabra Tenochtitlán, tuviera una prótesis trisilábica, Tenochti, grave con la última sílaba ti breve y sin acento, y una apódosis monosilábica larga, cuantitativamente acentuada y marcada por el gesto. Es posible, sin embargo, que esta dicción fuera excluida del Tecpilachtoli, el habla noble, y se limitara a contextos solemnes de locución. La imagen del mundo. Aquí tenemos unas imágenes. Aquí el concepto del tiempo me parece interesante también verlo porque no corresponde al sentido, bueno, a la ignorancia más bien en el contexto occidental de no poder calificar, de no poder determinar, definir lo que era el tiempo. Ishkichkawit era la palabra que correspondía más o menos a la idea del tiempo en el occidente. A diferencia del tiempo lineal europeo, el tiempo, mejor dicho, el espacio-tiempo indígena era cíclico. No había una palabra náhuatl que correspondiera a la noción abstracta del tiempo. Es probable que el vocablo kawit fuera creado por los españoles a partir de esta locución que es ichkichka hasta o desde. Pero Ichichkawit para mí es el tiempo, pero en el diccionario de Molina tenemos la palabra kawit, que me parece que fue extraída de la locución Ichichkawit, porque Ichkit quiere decir todo, entonces Molina ciertamente si tenía todo, y con Ichkit supuso que la palabra kawit era tiempo. Pero aquí tenemos algo muy interesante también en el contexto, digamos, de la ciclicidad del tiempo. En este capítulo, Itashvatlachtoa, en Tlachtoque, igual en gobernadores, en Tlachtocaque, en México, en Ixquichca y Peucan, Tlachtocayot, igual en Ixquichca, Xihuit, de 1560. Primer capítulo que habla de los señores y de los gobernadores que mandaron en México desde Ixquichca, el comienzo del señorío, y hasta Ixquichca también, el año de 1560. Muy interesante de ver que una misma expresión, una misma palabra remite a desde y hasta en náhuatl, lo que muestra claramente la ciclicidad del tiempo indígena. Aquí tenemos el nahuiolín, que indica, la flecha indica en este caso el este, los aros del juego de pelota están de cada lado de los ejes del mundo. Aquí tenemos también que el tiempo está amparado, por ejemplo, aquí el año 2 pedernal, bajo la égida de Mictlantecutli. Los presagios también son muy importantes, algunos son difíciles de interpretar,
Por ejemplo, en 1363, en el año 1 Caña y 2 Tecuat, que precisamente fueron los años de la invasión de los españoles. Tenemos aquí dos cometas que pasaron y que anunciaron algo catastrófico. Las huellas que vemos ahí que descienden hacia un Tlaxapochtli, un hoyo negro, ¿no? Manifiestan a sí mismo lo que sería, digamos, un apocalipsis. En cuanto al bulto, puede parecer que es un bulto de persona y que, digamos, lo que parece un escudo, un chimali, que parece ser su antropónimo. Pero yo creo que aquí en este caso remite precisamente a Venus. Y la prueba, la prueba aquí fehaciente es que aquí tenemos una imagen de Venus que es como un escudo en los dos casos. Entonces aquí ciertamente que era, digamos, en este caso, la profecía que anunciaba el fin del mundo, bueno, del mundo indígena con la desaparición de la muerte de Quetzalcóatl en este caso. Aquí son los diversos presagios. También dentro del tiempo los Nemontemis son importantes. Aquí, por ejemplo, también que atañe a la escritura, tenemos los 5 días baldíos, había 18 meses de 20 días que sumaban 360 días, y al final de cada año había 5 días que eran como una transición entre 2 años. Y los llamaban Nemontemis, días baldíos, porque durante todo este tiempo no podían hacer nada, eran, digamos, momentos así de vacío. Y aquí los tenemos en este cuadro negro, 5 días baldíos de Montemi, y arriba no es el día bisiesto, como dicen algunos, sino que en este caso esta voluta que está arriba es el ideograma del número 5. Dentro del cuadro negro tenemos un pictograma con 5 días baldíos, y arriba fuera del cuadro tenemos el ideograma del número 5. Aquí tenemos otros días baldíos, 5 días baldíos, que en este caso no tenemos un cuadro negro, sino un rectángulo blanco y curvo que junta, digamos, algo que es una figura estática, que es el rectángulo, pero el solo hecho de poner una curva, digamos, se mezcla, digamos, lo que sería el paso del tiempo, un tiempo vacío en este caso, y lo que sería un estado determinado. Aquí vemos también en los días de Montemi, vemos la caída dentro de un vacío, dentro de una nada. Aquí tenemos también los días intercalares. Hablando también del tiempo, los días estaban ubicados. O sea, por ejemplo, Sesipactli, luego estaba ubicado al este, 2 Diento, Omejecat, al norte, Eyicali, 3 Casa, al oeste, y 4 Cuetzpalin al sur, y así. Eso giraba en torno al fuego. El tiempo, digamos, pasaba por los 4 puntos cardinales y el eje era el fuego. Aquí también algo importante que opone la sabiduría indígena y el conocimiento europeo es la percepción de la muerte, ¿no? Aquí tenemos a Quetzalcóatl, Ejecatl a la derecha, y Mictlantecutli a la izquierda, ¿no? La existencia y la muerte, muy importante en ese caso, a diferencia del mundo occidental, donde se opone la vida y la muerte. En el contexto indígena se oponía la existencia Nemilistli y la muerte Miquistli, y ambos, la existencia y la muerte, configuraban la vida Yolistli. Eso me parece muy importante, porque Nemilistli, la existencia, deriva de la palabra Nemi, que quiere decir también andar, Nehnemi, del este, así como el sol nace en el este, culmina en el sur, se pone en el oeste y durante la noche atraviesa el inframundo para renacer otra vez en el este. La existencia humana, la vida humana estaba calcada sobre este curso solar, ¿no?
con los movimientos de evolución y involución en este caso. Aquí hay una especie de ecuación, Nemelisti más Mikisti igual Yolisti. La existencia más la muerte es igual a la vida. La muerte era tan importante para la vida como es la existencia. No se excluía como lo hacía el mundo occidental. La muerte también del tiempo moría. Aquí tenemos una imagen de cada 52 años se renovaba no solamente el tiempo, sino el generador del tiempo, que era el fuego. Aquí en este caso ponían 4 sacerdotes que cargaban cada uno 13 cañas que representaban 13 años, los echaban al fuego en el templo de lo negro, Tlilancali, y el tiempo, digamos, se incineraba como si fuera una persona y se sacaba el fuego nuevo. Aquí tenemos una representación del fuego de los 52 años unidos, con la fecha Omeacat 2 Cani. El bien y el mal. También aquí tenemos algo que no existía en el contexto indígena. La dicotomía conceptual europea, bien-mal, en su contexto religioso y más generalmente axiológico, fue difícilmente asimilada por los indígenas, para quienes el mundo era como era. Es decir, bueno, ¿cuál? Sin que hubiera una noción de mal que se lo pusiera en términos dicotómicos. La locución amoquali, literalmente no bueno, fue acuñada neológicamente para el mal y su encarnación cristiana, el diablo, ente referido a partir de entonces y hasta nuestros días como el amoquali. Asimismo, el pecado, tlajtlacoli, y las nociones afines de libre albedrío y de responsabilidad individual son neologismos que fueron insinuados por los frailes en el pensamiento indígena. La muerte. Canel yeónico ticlacat quintichaco, tomiquistequio, viene en el Nican Mopoa, en el texto de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Porque en verdad para esto nacimos, hemos venido a esperar el trabajo de nuestra muerte. Aquí repito un poco. Aquí vemos también algo interesante, la relación que hay entre el tecolote, la muerte, y la serpiente, que es la sexualidad de la vida. Aquí hay una oposición, el políptico de la muerte, reflexionando sobre la muerte. Y tenemos algo parecido aquí en Tezcatlipoca, porque en el mito de la huida de Quetzalcóatl, Atlilan Tezcatlipoca le pone enfrente a Quetzalcóatl un espejo y le dice, Shimishimati, conócete a ti mismo. En ese caso había llegado Quetzalcóatl a una edad casi a los 52 años y por lo tanto tenía que morir. Entonces le enseñó en el espejo, se vio en el espejo y se fue a Tlalpan, murió para echarse al fuego, ser incinerado y renacer como la estrella de la mañana. Al final, bueno, eso se suponía que introducía yo las conferencias que estaban en mi mesa sobre los hongos y todo eso. Hay el saber onírico, chamánico, que no estoy explorando, pero me imagino que ya lo vieron en las ponencias de la mañana. Muchísimas gracias. La socamate igual mía. Muchísimas gracias, Patrick, por tu valiosa intervención. Todos te mandamos un saludo desde Cholula. Nos hubiera encantado tenerte por aquí físicamente, pero por acá te pongo el video para que puedas ver a tu sala. Muy bien, hola. Todos saludando. Pues, si tienen preguntas, con gusto las respondo. No sé si alguien, estamos un poco sobre tiempo, pero si alguien quisiera aprovechar la conversación con Patrick para hacerle alguna pregunta o algún comentario. Mucho gusto, Patrick. Muy bien.
Aquí estoy Buenos cerca de la recuerdos de cordillera. hace muchos años. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, adelante. Bueno, buenas tardes. Primero quería agradecerle pues por su ponencia y la información que nos presentó. Y pues la duda que me quedó principalmente es alrededor del concepto de la existencia en el imaginario prehispánico, cómo se complementaba con la idea de la muerte y con eso configuraba la idea de vida, según lo que entendí. Pero más que nada como quería saber si podía como aclarar un poco más a qué referían los indígenas cuando hablaban de existencia o y cómo se complementaba con la muerte. Pues yo creo que en este caso sí es importante porque a partir del momento en que Huitzilopochtli, por ejemplo, sale del vientre de su madre, entra en la dimensión existencial. No sé si te acuerdas que la figura de Coatlicue, ¿no? ¿Se acuerdan de ella, no? La de la falda de serpiente. Ahora, si ven la falda de la serpiente de Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli, son serpientes entrelazadas, es decir, que dentro de su falda la tierra tiene potencialmente el tiempo, pero el tiempo potencial enredado que no manifiesto todavía hasta que nace. Entonces aquí hay un contexto obstétrico dentro de todo eso, ¿no? Cuando nace Huitzilopochtli, nace con la Xucoa, con la serpiente del tiempo azul. El tiempo es azul también. Es algo curioso, es digamos un sintagma curioso, pero sí el tiempo es azul, porque el color azul remite a la temporalidad. Y la Xucoa, la serpiente azul, la serpiente de turquesa de Huitzilopochtli, expresa eso. Entonces, dentro de la falda tenemos una esencia, ¿no? La esencia sería el vientre de la madre, la tierra digamos, que fue fecundada por el cielo, se acuerdan del mito también, ¿no? Que Coatlicue estaba ardiendo en el Coatepet cuando cayó una bola de plumas del cielo y la recogió, la puso abajo del escopín y empreñó. Es decir, que la tierra fue fecundada por el cielo, en este caso, y de ahí nació Huitzilopochtli. Entonces, aquí lo que me parece importante, entonces, aquí en términos de tiempo, porque la serpiente también es una imagen del tiempo, como lo vimos en la primera imagen, y entonces la falda de Huitzilopochtli está hecha de serpientes entrelazadas en la temporalidad esencial más no manifiesta, y cuando nace, entonces a partir del momento entra en una dimensión existencial y por lo tanto mortal. Pero lo que existe tiene que morir, porque si no muere, envejece y hay una pérdida de energía y en este caso la muerte redime la vejez, redime la degradación entrópica del tiempo. Eso sería la relación entre digamos, la muerte indígena, que es como, yo lo comparo un poco con el ritmo cardíaco. Tenemos una sístole y una diástole. La sístole es cuando el corazón manda la sangre en el cuerpo, es la fase positiva, podemos decirlo así, pero hay una diástole, ¿no? El corazón se relaja para una nueva sístole y la muerte sería, digamos, tan importante para la vida como es la diástole dentro del ritmo cardíaco. Es una explicación un poco rara, pero tiene que ser metafórica como todo el mundo indígena. Muchísimas gracias, Patrick. Gracias. Bueno, ahora por cuestiones de tiempo vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia. Si gustas conectarte, Patrick, vamos a estar en Estudios Franciscanos en Humanidades por Facebook para que puedas seguir la transmisión. Bien, Y de nuevo, muchísimas gracias por tu valiosa contrario. intervención. Gracias a ustedes. Muchas Hasta gracias. luego. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.